¿Qué hay, ñoños, youtuberos intelectuales, cómo están? Aquí como siempre, mi nombre es Seis Ramos, estudiante de Medicina de la Universidad Simón Bolívar, Barranquilla, Colombia. Aquí de nuevo con mis videos de fisiología del ser humano, aunque este video es un poco más que todo biología, me gusta mucho y por eso quiero que lo demos. Tema de hoy, el ciclo celular, tema de biología celular de primer semestre. Bueno, empecemos con las generalidades, como siempre. Todas las células se forman a partir de células preexistentes, obviamente. Cada célula tiene la capacidad de autorregular su ciclo celular. Toda división es regulada y coordinada con el crecimiento celular y la duplicación del material genético. En los procariotas es un proceso mucho más sencillo, que en este caso no lo vamos a hablar. En los procariotas hay bipartición o división binaria, que proceso mucho más corto. El ciclo celular eucariota es mucho más complejo y consta de 4 fases. La reproducción asexual es llevada a cabo por las células somáticas, es decir, las células diploides, en el cual se practica mitosis, y la reproducción sexual es llevada a cabo por los gametos o las células sexuales, en la cual participan dos tipos diferentes de células. Comencemos. El ciclo celular consta de 4 grandes eventos que abarca todo el proceso. El primero es el crecimiento celular, en el cual la célula crece, duplica su tamaño para prepararse para una división. Luego sigue la duplicación del material genético, el cual es llevada a cabo una sola vez durante todo el ciclo. La célula duplica su material genético para repartir a células hijas. La distribución de los cromosomas, después de haberse duplicado, empieza a condensarse y distribuirse equitativamente para prepararse para la división celular, que es el último proceso que corresponde a la mitosis o a la meiosis. En este caso no vamos a hablar de ninguna de las dos, aunque el crecimiento celular sea continuo. El ADN se duplica una sola vez por ciclo, ya se los dije. Las etapas del ciclo celular son dos en sí, que corresponde a la interfase y a la mitosis. Son las dos grandes etapas del ciclo celular. La interfase es un proceso largo, corresponde a las 3 primeras fases que ya les mencioné. La célula crece, duplica el material genético, esa es la interfaz, corresponde a un 95% de todo el ciclo celular, porque la mitosis, que es donde hay división celular, y citocinesis, que es parte final de la mitosis, aproximadamente dura una sola hora. Aquí les voy a mostrar en esta tabla, en este gráfico, cómo transcurre todo el ciclo celular durante cada una de sus fases. La fase inicial del ciclo celular se llama G1 o GAP1, dura aproximadamente 11 horas. ¿Qué ocurre durante esta etapa? La célula está metabólicamente activa y está en crecimiento, se duplican los organelos celulares, todo se empieza a duplicar, aparecen enzimas nuevas, proteínas nuevas, la célula se está preparando para una división, pero lo único que no se duplica es el material genético. En este momento la célula tiene 46 cromosomas, un número diploide, estamos hablando de una célula somática, porque es el ejemplo que todos los libros usan, 46 cromosomas y 2N, que indica que es diploide. Después hay una fase de síntesis, una fase S, que dura 8 horas aproximadamente, se duplica el ADN, es decir, ya no serían 46, sino que van a ser 92 cromosomas o 4N. ¿Por qué? Porque ahorita más tarde va a haber una división, se va a restablecer otra vez el número diploide. La fase que sigue es una fase G2, se continúa el crecimiento y se forman proteínas para prepararse para la mitosis, se empiezan a preparar para la mitosis, porque la fase que sigue es la fase M, es la fase de mitosis, que dura aproximadamente una hora, corresponde a la fase de profase, metafase, anafase, telofase y por último la citocinesis, y después continúa otra vez a G1. Dependiendo del tipo de célula, así va a ser su ciclo, su duración varía. Por ejemplo, aquí hablando de una célula embrionaria, después que hay fecundación, que se forma la segmentación, la mórula, el ciclo celular es muy diferente. Mire que es un ciclo en el cual no hay G1 ni G2, por lo tanto la célula no crece, sino que simplemente duplica su material genético y se divide. Síntesis, mitosis, síntesis, mitosis, síntesis, mitosis. Exactamente, lo que hay es una duplicación del número de células, pero no hay un crecimiento. Esto es lo que llamamos segmentación, que se forma la mórula durante la fecundación. Otras células, como las células de los fibroblastos, el pulmón, el riñón y el hígado, estas células salen del estado de G1 a un estado de reposo denominado G0, en el que no proliferan hasta que sea requerida. O sea, es un estado de reposo en el cual ya están metabólicamente activas, tienen su función dependiendo de si es el pulmón, si es el riñón, y está funcionando normalmente, pero digamos que hay una pérdida de este número de células, hay muerte y por lo menos por requerimiento se le pide a la célula que salga del estado de G0 y entre otra vez a G1 y siga su síntesis y haga mitosis y se multiplique. En el caso de los fibroblastos, si hay una herida en la piel, se estimulan factores de crecimiento y se estimulan a los fibroblastos de la piel que salgan de G0 y entren a G1 para cicatrizar la herida y contrarrestar lo que está pasando. Otras células como las neuronas, estas células cesan por completo su división, siempre están en G0, por eso es que dicen que las neuronas no se regeneran, porque ellas no entran en el ciclo celular.
La regulación del ciclo celular es muy importante y es llevada a cabo por muchos factores que regulan la progresión, los puntos de control del ciclo celular. Aquí encontramos en G1 que se encuentra un punto de restricción. Este punto de restricción va a regular la progresión del ciclo celular con respecto al tamaño y señales extracelulares. Es decir, si la célula no está bien de tamaño, el punto de restricción se da cuenta y envía a la célula a G0 para que restablezca su tamaño, para que tenga el tamaño apropiado. Otros tipos celulares tienen otro punto de restricción. Además hay puntos de control para la corrección del material genético. Estos puntos funcionan para verificar la existencia de ADN dañado o sin replicar y evitar así la progresión del ciclo. Son los puntos de control que aseguran la integridad del material genético. Pueden haber en G1, dependiendo, este punto de control va a ver si el material genético está dañado antes de entrar a síntesis, porque si se va a duplicar, que no se vaya a duplicar dañado. Entonces está aquí. Otro punto de control va a estar en S, que va a verificar que se esté duplicando bien el material genético. Otro punto estaría en G2, que va a verificar que todo el material genético ya esté todo duplicado y además que no hayan daños en él. Y uno en mitosis, que hay una correcta alineación de los cromosomas y todo eso. Estos son detectados por sensores de ADN dañado o sin replicar. Aquí están los sensores, que aquí les voy a mostrar cómo ocurre el proceso. Digamos que este es ADN dañado. El sensor lo detecta. Una vez que lo detecta, estimula la fosforilación de unas proteínas quinasas que se llaman ATM y CHK2. Estas proteínas a su vez aumentan los niveles de P53, fosforilan. Esta fosforilación estabiliza la P53. ¿Qué hace la P53? Impide que se formen unos complejos para la progresión del ciclo celular. La elevación de la P53 desencadena la expresión de genes que inducen la detección del ciclo celular. Una vez se detenga el ciclo celular, se evita que el ADN dañado siga progresando y empeore las cosas. La pérdida de la función de la P53 como resultado de mutaciones, agresiones al material genético o herencia sería devastador para la estabilidad general del genoma celular, ya que el ciclo celular no podía detenerse para reparar el ADN dañado. Esto ocurre en los cánceres. Personas que tienen predisposición genética a tener la P53 defectuosa no tienen estos elementos funcionando, lo que les ayuda a que sean predisponentes a sufrir desórdenes en el material genético. Una célula que se duplica mal, transmite mal ADN y este ADN dañado perjudica todo el ciclo celular, lo acelera, lo hace más rápido y cada vez se producen células más dañinas y que es lo que conlleva el cáncer. Además de todo este mecanismo de regulación, hay otro mecanismo de regulación que permite que el ADN se duplique una sola vez por ciclo celular gracias al complejo de proteínas MCM. Este complejo de proteínas se acerca al origen de la replicación y funciona como licenciadora a la replicación. O sea, si la MCM no está durante la fase G1, cuando llegue a síntesis o a S, no se va a replicar el material genético. Se unen al ADN en G1, funcionan como licenciadores para la replicación. Una vez terminada, estas desaparecen para evitar así una nueva replicación. Aquí lo muestra todo. En S están ahí, hacen contacto con la proteína de replicación y se van. Se duplica el material genético y ellas desaparecen para que no se vuelva otra vez a duplicar el material genético. Interesante. Pero además, ¿cuál es el motor del ciclo celular? Todos estos puntos de control que ya les mencioné son buenos, pero ¿qué es lo que impulsa a que una fase pase a otra fase? O para que el ciclo celular pase de mitosis a G1 otra vez y de G1 a S y de otra vez. Existen una familia de proteínas quinasas encargadas de la progresión del ciclo celular. Son los impulsadores al paso de cada una de las fases, es decir, su concentración, formación de complejos y posterior desfosforilación permite el paso de una fase a otra. Estos son complejos proteicos. Miren, de G2 a M hay un complejo que se llama CDC2 y ciclina B. Este complejo activado promueve el paso de G2 a mitosis. Si esto no ocurre, no se pasa de G2 a mitosis. Hablemos un poco de esta. Aquí tengo un ejemplo. Estamos en G2. Aquí tenemos las dos proteínas quinasas, la ciclina B y la CDC2. Ellas forman un complejo. Una vez se forma el complejo, la CDC2 se fosforila en unos puntos específicos inhibitorios y excitatorios. Ustedes lo van a encontrar en el libro, muy explicado. Una vez se fosforila, el complejo ciclina B y CDC2 se activa desfosforilándose otra vez. Esta desfosforilación promueve el paso de G2 a M. Así es la naturaleza de nosotros. Ustedes pueden profundizar más en el tema. Bueno, en conclusión, el ciclo celular es la secuencia cíclica de procesos en la vida de una célula eucariota que conserva la capacidad para dividirse. El ciclo celular tiene dos etapas, la interfase y la mitosis, como ya dijimos, y estas se dividen en G1, G2, S y M. La regulación del ciclo celular eucariota es muy compleja, que asegura la correcta división de las células mediante puntos de control y restricción, como ya mostramos todos esos mecanismos de regulación. Factores como el tamaño, señales extracelulares y daños en el genoma detienen el ciclo celular hasta que estos sean corregidos. Los distintos complejos de ciclinas y proteínas quinasas regulan la progresión del ciclo celular. Muy bien, ñoños, youtuberos intelectuales, esto fue todo mi video. Espero que les haya gustado. Ya saben, deben estudiar antes de ver un video porque el libro es el que tiene todo el conocimiento. Hasta la próxima, suscríbanse a mi canal, comenten.